Muy buenas noches y bienvenidos al ciclo de charlas de la Fundación Felisa Rincón de Gautier. En esta noche nos acompaña el profesor y maestro Daniel Mora, que estará ofreciendo la charla sobre la Escuela Jefferson de Arecibo. Como siempre, estaremos dando una breve biografía para iniciar la misma. Daniel Mora Ortiz nació en Arecibo y comenzó sus estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, en el programa asociado de Ciencias de Cómputos. En el 2010 obtuvo el bachillerato en Historia de las Américas del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. En el 2018 obtuvo el grado de maestría en Historia del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras y actualmente es estudiante del programa doctoral del Departamento de Historia de la Universidad. Desde el 2004 labora en la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de Puerto Rico, participando como profesor titular en el seminario Historia de la Medicina Tropical en Puerto Rico en la Escuela de Medicina y colabora en la creación y diseño del taller de historia para profesores y estudiantes del recinto de ciencias médicas. También es profesor en modalidad en línea en SEM College, impartiendo el curso de historia de Puerto Rico. Es miembro bona fide de varias organizaciones, tales como el Instituto de Historia de Ciencias de la Salud, la Asociación Puertorriqueña de Historiadores y de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía. En el 2019 fue invitado como panelista en la sexta cumbre de Historia de las Ciencias de la Salud en el recinto de Ciencias Médicas, cuyo tema fue sobre la epidemia del cólera en Arecibo en el siglo XIX. En el 2021, en la séptima cumbre de Historia de las Ciencias de la Salud, presentó una ponencia sobre la epidemia de la tuberculosis en el Caribe, Cuba, Jamaica y Puerto Rico, de 1900 a 1950. El 24 de agosto de este año fue invitado por el Centro de Conservación y Restauración de Puerto Rico para ofrecer la charla titulada Un acercamiento a la obra de José Albricio, artista, bohemio, escultor y puertorriqueño por adopción. Ha publicado en la revista Cruce, Entre Vírgenes y Leones, José Albricio, De la mano de la libertad, Iluminando el mundo. En el Nuevo Día, COVID-19, necesitaremos una policía sanitaria. En Wreck and Rescue, The Journal of the U.S. Life Saving Services Heritage Association, History of the Spanish Life Saving Society, Arecibo Local Board, Puerto Rico, 2019, y la revista Heréditas, a 100 años del terremoto de Arecibo, y Las Rojas y sus hijos, apropiación de la memoria histórica ante el franquismo. Así que van a disfrutar ahora de la charla de Daniel Mora. Al final compartiremos sus comentarios y preguntas y les recordamos que las personas que estén interesadas en recibir un certificado, favor de indicar en el chat que así lo desea y los que nos acompañan a través de Facebook que nos los dejen saber en los comentarios. Buenas noches y que disfruten la charla. Todo tuyo, Daniel. Muchas gracias, Hilda, y gracias por la invitación nuevamente a estar contigo y con la audiencia del canal de la Fundación Felisa Rincón de Gautier. Y gracias a los presentes, a los que están con nosotros esta noche. Bueno, como mencionó Hilda, la charla va a girar alrededor de la Escuela Thomas Jefferson de Arecibo. ¿Cómo surge esta investigación? Bueno, eh, claro, con el título que tenemos para la noche de hoy. Fue parte de una investigación para la Oficina Estatal de Conservación Histórica en el proyecto de denominación Thomas Jefferson Grade School. Y que el propósito de ello fue difundir y preservar el patrimonio cultural de Puerto Rico. Y actualmente esta nominación se encuentra en proceso de evaluación para ser incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Y toda la documentación generada en esta investigación se encuentra disponible en la Oficina Estatal de Conservación Histórica en Puerto Rico. Cuando uno hace este tipo de trabajo, que se denomina en este caso una escuela, que es un edificio histórico, eh, aparte, ¿verdad?, de hacer una investigación de recursos, cómo se construyó, quién lo hizo, materiales, etcétera, pues también hay que situar esto en el contexto histórico de la época, cuándo se hace,
qué circunstancias hay alrededor de la creación de esta escuela, etcétera. Así que uno construye una narrativa histórica, ¿no? ¿Verdad? Relacionado a este tipo de denominación. De ahí es que surge, claro, la charla de los hallazgos de una investigación como esta. Así que esta escuela, la escuela Jefferson, de hecho, notarán que voy a usar muchas veces la Jefferson porque en el caso de los que vivimos en Arecibo y en mi particular que estudié allí, pues así es que nosotros siempre la conocimos, la Jefferson, aunque el nombre oficial es Thomas Jefferson Grade School. Así que a lo mejor alguna vez verán que cambiaré la forma de referirme a ella, pero generalmente usaré el término de la Jefferson. Pues fue una de las primeras escuelas del siglo XX construidas en la isla. Este edificio se convirtió en el primer recurso educativo construido en Arecibo durante las primeras décadas de la administración de la educación de los Estados Unidos en Puerto Rico. Con la culminación de la construcción de este edificio, llegó al municipio el nuevo discurso educativo y social que impondría el nuevo poder colonial en Puerto Rico. La Jefferson representó el proyecto social que inició Estados Unidos en Puerto Rico para promover la educación y el bienestar económico en combinación con el proyecto político de favorecer los valores americanos y el proceso de asimilación de los puertorriqueños. Este proyecto nos permitió examinar la importancia y la relación de la Escuela Thomas Jefferson con la comunidad. Además, esta investigación, o sea, la investigación de esta escuela nos reveló el estilo de vida social que se desarrolló durante las primeras décadas del siglo XX. Como partícipe y testigo a través de las diferentes actividades escolares, cívicas y del quehacer arecibeño. La documentación e investigación realizada permitió destacar el valor social y cultural de esta escuela en términos representativos del desarrollo inicial de proyectos educativos, del proyecto educativo estadounidense en la ciudad de Arecibo. También nos permitió tener un acercamiento actual de lo que fuera el estilo de diseño y construcción de las escuelas de principios del siglo XX aquí en Puerto Rico, además del potencial que tiene la escuela de ser un espacio cultural y educativo para la comunidad. ¿Y qué ejemplifica la escuela? Número uno, ejemplifica la integración de la escuela a la comunidad en términos sociales y culturales. Constituye un ejemplo típico de las escuelas de principios del siglo XX y constituye un ejemplo del uso de hormigón en el desarrollo urbano temprano de las primeras décadas del siglo XIX, del siglo XX, perdón. Eh, y para poder conocer y entender la importancia y relevancia de la Jefferson, debemos destacar el desarrollo educativo impuesto por los estadounidenses en términos de espacio y tiempo. No solamente fue una escuela de principios del siglo XX, sino que albergó este espacio la confección de actividades cívicas y culturales durante varias décadas. También fue la casa de importantes educadores e ilustradores e ilustres arecibeños que una vez pasaron por los salones y pasillos de este centro educativo. Aquí tenemos una vista aérea, gracias a Google Maps, de la escuela Jefferson. La tenemos, este edificio que ven en forma de H es la escuela Jefferson. Al lado tenemos la escuela Luis Muñoz Rivera, que la construyen varios años después. Eso es tema para otra charla. Seguimos. Y aquí tenemos una vista, ¿verdad? De lo que sería el pueblo de Arecibo, el municipio de Arecibo, con sus fronteras con los demás pueblos que tiene alrededor y con frontera con el mar, ¿no? Que de hecho en territorio, en cuestión de tamaño, es el más grande de Puerto Rico. El municipio de Arecibo está situado en lo que se conoce como la región del norte del Valle Costero, que está adyacente a la zona cárcica, caracterizada por la presencia de cuevas y colinas boscosas, y está aproximadamente a 1 hora de San Juan siempre y cuando no esté lloviendo. A mediados del siglo XVI, en la ribera del río, el lugar donde radicaba el Yucayeque Taíno, ¿verdad? Vamos a conocer algo de la historia de mi pueblo. Se formó un asentamiento español. Sus miembros se dedicaron a la pesca de tortugas y a la cría de ganado. Y ya para 1616, lo que fue una aldea llamada la Ribera de Arecibo, contaba con unas 80 familias. El gobernador de la época, el capitán don Felipe de Beaumont y Navarra, autorizó perdón, la fundación del pueblo y creó la parroquia correspondiente bajo la advocación de San Felipe Apóstol de Arecibo. Perdona, Daniel, no estamos viendo la presentación.
¿No se ve? Ah, un segundo. Caramba. Tienes razón, Hilda, no le he dicho ya. Voy por aquí. ¿Se ve ahora? Ahora sí, gracias. Sí. Como ya me escucharon como por 5 minutos, les voy a dar para atrás solamente para que vean algunas imágenes y volvemos otra vez a esta diapositiva. Déjenme un segundo en los que escondo aquí las ventanitas de Zoom, que no me dejan ver bien la presentación. Voy para atrás. Vamos a verlas más adelante otra vez, pero esta escuela que están viendo aquí es la primera escuela que se construyó, que fue la Jefferson en 1902 en ladrillo, y luego se va a ampliar y se va a reconstruir, y ese es el edificio que finalmente termina siendo lo que casi todos nosotros conocemos como la Jefferson, la hacen en 1909. Esta es la vista aérea de la que les hablé ahorita, de la Jefferson, el edificio que está en forma de H. A la izquierda tenemos la otra, la escuela que después va a pasar a ser la alta escuela o la high school de Arecibo y después luego la van a nombrar como la escuela Luis Muñoz Rivera. Y aquí en este mapa, pues la extensión territorial de nuestro pueblo, eh, que es el más grande de la isla. Y aquí tenemos un mapa que es del siglo XVIII que voy a aprovechar ahora que estamos hablando de las imágenes y los gráficos. Voy a aprovechar aquí que estamos. Y para que ustedes tengan una idea, esto es básicamente lo que está pasando en la isla. Los pueblos son pequeños, eh, parte de su territorio se está dedicando al cultivo, ¿no? Y si ustedes se fijan aquí, voy a colocar el puntero. Esta área de aquí, esto es lo que se proyectó a hacer y se llegó a hacer un fuerte de defensa. Aquí tenemos la parroquia o la iglesia y las pocas casas de los pocos vecinos que ya estaban viviendo en lo que primero fue una aldea y después luego pasa a ser un asentamiento y después la fundación del pueblo de Arecibo. Y ahora sí, volvamos a la diapositiva en la que estamos. Esto es un mural que está en la entrada del pueblo. De hecho, en la entrada pasa por lo que se conoce como el Fuerte de Arecibo. Más adelante hablaremos sobre ello. Donde se muestra una representación artística de lo que fue la defensa de los arecibeños contra el intento de invasión de los ingleses comenzando el siglo XVIII por parte de los arecibeños. 5 de agosto de 1702, en plena guerra, ¿verdad? España estaba en guerra con Inglaterra, desembarcan dos naves inglesas al mando del almirante Wellington con el propósito de tomar el pueblo. Pero el capitán de las milicias, Antonio de los Reyes Correa, convocó sus fuerzas para combatir el ataque enemigo, venciendo a los invasores. Y esta defensa heroica le ganó la medalla de la Real Efigie y fue ascendido a capitán de infantería. Y gracias a este suceso se conoce el pueblo como la Villa del Capitán Correa. Y ya entrando a lo que es en el siglo XIX, la economía de la ciudad estuvo fuertemente relacionada con el azúcar y el café. Sus haciendas azucareras estuvieron ubicadas a lo largo del Río Grande de Arecibo y ya para inicios del siglo XX se comenzó a desarrollar la industria del ron, una de las más importantes de la región. Arecibo ha sido la cuna de grandes héroes, músicos, poetas y escritores, y muchos de ellos pasaron por la Jefferson. Algunos de estos nombres que podemos mencionar, el capitán Antonio de los Reyes Correa, Víctor Rojas, héroe marino de nuestra ciudad, Manuel Seno Gandía, Heraclio Ramos, músico, compositor, el doctor Cayetano Colitoste, historiador y tercer historiador oficial de Puerto Rico, Francisco Pachín Marín, que luchó por la independencia de Cuba a finales del siglo XIX, José Limón de Arce, dramaturgo, escritor, ensayista, historiador, María Cadillo de Martino, además nuestras grandes educadoras de la ciudad, y Gene Márquez, uno de los grandes en el mundo del teatro. Y que durante el gobierno militar de Puerto Rico, el 7 de marzo de 1899, llegó a Puerto Rico la Comisión Insular adscrita al Departamento de EJA con el propósito de investigar todos los asuntos relacionados con la moneda, eh, con el Poder Judicial, las mejoras públicas, la educación, asuntos civiles. Esta comisión fue enviada a Puerto Rico por el presidente de los Estados Unidos, William McKinley. Esta comisión procedió a visitar toda la isla e indagó sobre la condición de la gente, sus necesidades y además preguntó
a la gente qué se debe hacer para mejorar las condiciones actuales. Los miembros de esta comisión en su informe establecieron que a su llegada la población de Puerto Rico estaba entre las 800.000 y el millón de personas. Así que en el caso de la inspección y visita a las escuelas, la comisión informó que las condiciones de estas se encontraban en tal estado que fácilmente podría explicar la causa de la lamentable condición del 90% de la población de la isla. La ignorancia que según la apreciación de la comisión debe imponerse en un país cuando no se ha construido ni un solo edificio destinado a fines escolares. Según la comisión, ni un solo edificio existente para esas fechas en la isla era digno de ser reconocido como escuela. Las escuelas visitadas por la comisión, que querían pretender ser escuelas de educación en los Estados Unidos, según la comisión, no serían consideradas dignas de ese nombre. Las chozas pobres en las que se asignan estas escuelas, las condiciones insalubres que las rodeaban, la falta de las más pequeñas comodidades y la ausencia total de un buen sistema de libros escolares se notaban por todas partes. Solo en una escuela encontraron algo parecido a pupitres y en la mayoría de ellos los más sencillos y toscos bancos en los que se obligaba a los niños a sentarse. La comisión solo encontró dos colegios aceptables, el Colegio de Beneficencia y el Colegio de las Hermanas de Santurce. La primera de ellas, una escuela para huérfanos y niños pobres, era limpia y sana. El otro colegio, el de Santurce, que estaba en un edificio público dirigido por las monjas del Sagrado Corazón. En cuanto a las edificaciones escolares, la opinión de la comisión fue que debían realizarse obras de construcción de casas escuelas públicas dedicadas entera y exclusivamente a fines escolares de inmediato, en la medida de lo posible en todos los rincones de la isla, y que los impuestos recaudados con este fin no deberían permitirse desviarse de ninguna otra manera. Podemos ver en las recomendaciones hechas por esta comisión sobre el sistema escolar y sus escuelas que es notable la intención de los estadounidenses de que los puertorriqueños no solo se adecuen a sus leyes y reglamentos, sino que se asimilen totalmente a sus costumbres y su cultura a través de la educación. Los miembros de la comisión recomendaron una nueva ley escolar, nuevas escuelas, buenos libros y que la mayoría de los profesores fuesen estadounidenses. Además, en aquellas escuelas que recibieran fondos públicos, la enseñanza debía impartirse mayoritariamente en inglés, así como la prohibición de cualquier credo religioso. También fue su opinión que esta nueva ley de educación ayudaría a americanizar la isla y prepararía a sus habitantes para hacer suyas las costumbres americanas. Además, se sugirió la división de la isla en distritos escolares. Y finalmente, fue opinión de esta comisión que el logro de esas metas en la educación de los puertorriqueños los convertiría en americanos completos. Aquí tenemos ejemplos de una escuela típica de finales del siglo XIX, principios del XX. Madera. A poco más de un año de la visita de la comisión del comisionado de educación, Brumbaugh informó que la nueva ley escolar ya estaba en vigencia y contrario al modelo anterior, que era el sistema español, donde el gobierno tenía el control total de las escuelas, ahora pasaría al control local para una administración eficiente supervisada por el comisionado. De esta forma, el sistema escolar sería gratuito, proporcionado por una junta escolar elegida por un periodo de 3 años. La junta escolar estaría a cargo de todos los edificios escolares en su distrito, erigirían y repararían la propiedad escolar y alquilarían edificios para fines escolares. Y aquí tenemos otro ejemplo de lo que fue una escuela en su momento, de lo que fue una factoría, podríamos decir, de café. Así eran muchas de las condiciones en las que estaban nuestros niños en esa época. Para el inicio del año escolar de 1901, Puerto Rico no contaba con edificios escolares como tal. Todas sus escuelas se mantenían en edificios alquilados temporalmente y acondicionados para escuelas. El suministro de agua para muchas de las escuelas fue inadecuado e insalubre. Los niños, la mayoría de las veces, llevaban una botella de agua a la escuela. Hubo también una falta total de disposiciones sanitarias adecuadas. Las dependencias eran pequeñas, sucias e inadecuadas para su uso. No había sistema de alcantarillado
y las que habían que eran privadas permanecían sin limpiar durante todo el año. El estado de este sistema escolar y sus escuelas comenzó a cambiar con el fondo de $200.000 que se asignaría para las escuelas en noviembre de 1900. Ya para enero de 1901 se va a transferir ese fondo de $200.000 al Tesoro de Puerto Rico para ser utilizado en ampliaciones escolares. Las fotografías que tenemos aquí en la laminilla son de aspirantes a profesores en un internado que se hizo en verano en Río Piedra. De hecho, más adelante, maestros se van a enviar a los Estados Unidos para educarse, para impartir las clases acá en inglés, pero ¿verdad? Ahí yo no entré mucho. Seguimos. Los planes comenzaron de inmediato y se proyectaron 18 escuelas en la zona rural. Los fondos se distribuyeron en los municipios a medida que estos donaban al menos una hectárea de terreno apto, pero hubo dificultades en la construcción de estas escuelas al principio, en algunos casos, debido únicamente a la dificultad de obtener un título de propiedad válido. Este fondo de $200.000 fue transferido al Tesoro de Puerto Rico luego de la audiencia obtenida por el comisionado Brumbaugh ante el presidente de los Estados Unidos. En esta audiencia, Bromberg transmitió al presidente la necesidad urgente de escuelas. Estos fondos se hicieron disponibles en enero de 1901 y es entonces cuando comienzan a diseñarse los planes para el uso correcto de este dinero. Con el dinero de este fondo comenzaron a construirse escuelas de 4 salones en Cagua, Guayama, Macao, Coamo, San Germán, Yauco, Aguadilla y Manatí. Todas fueron construidas de ladrillo y hormigón. En Lares se construyó un edificio de 2 salones. En Fajardo, Arecibo, Mayagüez y Ponce se construyeron edificios más grandes. La totalidad de ese fondo especial se empleó para levantar estas escuelas modernas con el equipo adecuado y con todas las facilidades para la enseñanza más satisfactoria. Estos primeros edificios albergaron a unos 10.000 alumnos que en ese momento representaban una cuarta parte de la matrícula de las escuelas. En el Departamento de Educación se prepararon los planos de todos los edificios bajo la dirección inmediata del comisionado y del señor Charles Post, inspector a cargo de las obras. Y en el año escolar comenzó el 1 de octubre de 1900 y según el comisionado, a los 6 meses de iniciado el año escolar, no hubo dificultades graves en las escuelas. En la tabla que tenemos aquí en la laminilla, de hecho, la tabla completa se puede ver en el informe del comisionado de Educación de Puerto Rico, el secretario de la Gobernación, del secretario de Gobernación de 1901, y muestra una comparación de escuelas abiertas en cada municipio al cierre del último calendario, del último año calendario, anterior a la ocupación estadounidense y las abiertas durante el año escolar 1901 al 2, incluidas las escuelas especiales, escuelas nocturnas, secundarias y jardines de infancia. Como se puede ver en la tabla, algunos pueblos tuvieron un aumento significativo de escuelas después de la llegada de los estadounidenses a Puerto Rico y de la misma forma, algunos municipios su incremento fue mínimo o nulo. El número total de alumnos matriculados en escuelas españolas el 31 de diciembre de 1897 se informó en cerca de 22.000 en comparación con los 42.000 alumnos en escuelas estadounidenses al 20 de junio de 1902. Entre enero de 1901 y junio de 1902, el Departamento de Educación construyó 20 escuelas agrícolas de un salón, 3 escuelas graduadas de 2 salones, 8 escuelas graduadas de 4 salones en ladrillo, una escuela graduada de 6 salones en ladrillo y 2 escuelas graduadas de 10 salones en ladrillo. Estas fotos que tenemos aquí son parte de estos informes o reportes que se hacían al gobernador y aquí tenemos unos ejemplos de estas escuelas que se están construyendo y de las que ya estaban, ¿no? A principios del siglo XX. Y aquí tenemos una de las primeras escuelas que se construyó en Guayama, la Washington Grade School, y de hecho en la inauguración está presente el gobernador. Van a notar en las próximas laminillas, vamos a ver varias escuelas, y van a notar que el diseño, si no es el mismo, es bien parecido. Aquí tenemos una en San Germán, que es la Longfellow Grade School. Tenemos una en Cagua, que es la Lincoln Grade School. Aquí tenemos otras que ya tienen un diseño un poco diferente. Una en Yauco, que es la Columbus Grade School, y en Aguadilla, la Fayette Grade School. De hecho, esta escuela se va a hacer famosa porque es una de las escuelas que sufre muchos daños durante el terremoto de 1918.
Aquí tenemos otra escuela en Fajardo, la Columbia Grade School, y en Juana Díaz, la Hayes Grade School. Y bien en el área montañosa tenemos en adjunta la Washington Irving Grade School y la Cooper Grade School en Sabana Grande. En el reporte del comisionado de educación para el secretario del Interior ya se mencionaban los nombres que le habían otorgado a las primeras escuelas construidas por el gobierno estadounidense. Estas escuelas se nombraron con nombres de exploradores españoles como Juan Ponce de León, hombres de Estado de los Estados Unidos como Washington, Franklin, Jefferson, Jackson, Adams, Lincoln o McKinley. Vamos a hablar un poquito de quién fue Thomas Jefferson, Jefferson, cortito. Él nace en 1743 en Virginia. Heredó de su padre, que era lo que podríamos decir en términos nuestros, un hacendado poderosísimo, con unos 5.000 acres de tierra, y su familia también pertenecía a la alta clase social colonial de esa época. Cuando Jefferson asumió la presidencia, recortó los gastos del ejército y la marina, recortó el presupuesto, eliminó el impuesto sobre el whisky, que era tan impopular, y redujo también la deuda nacional en un tercio. Y tuvo la oportunidad también de adquirir el territorio de Luisiana de manos de Napoleón en 1803. Y una de las últimas cosas que él hizo antes de fallecer fue un proyecto de diseño que se llevó a concretar para la Universidad de Virginia. Él fallece casualmente el 4 de julio de 1826. La fecha se oye tan romántica, pero nada, seguimos. Y para la ampliación y la construcción de la Escuela Jefferson en 1909, se utilizó como núcleo principal la escuela construida anteriormente en ladrillo. Dicha escuela constaba de 6 salones con 2 plantas. Si ustedes se fijan aquí, que voy a marcar con el puntero, fíjense estas ventanas aquí, cuando vean las próximas fotografías, cuando están haciendo la remodelación y la adición de salones, esta parte de aquí se va a modificar. La parte de los pasillos la van a eliminar, las van a hacer en cemento, en concreto, y las ventanas, estas ventanas pequeñitas que están al lado de las puertas, las van a tapiar. Lo mismo, no se ven aquí obviamente en la fotografía porque la tenemos en un plano frontal, pero a la izquierda y a la derecha tenemos ventanas que también las van a tapiar. Cuando veamos las próximas fotos se van a dar cuenta. Uno diría, pero ¿por qué hubo ventanas para un pasillo? Así que, como ya les mencioné, esta escuela pues contaba con 6 salones. Y el proyecto de construcción de la escuela de 1909 fue una edición de 16 salones nuevos que se le añadieron a este núcleo existente en ladrillo y que además fue reforzado con concreto armado. Ya cuando vean la fotografía se van a dar cuenta cómo fue ese refuerzo que le hicieron a las paredes, ya no, al piso y al techo. Fue en 1902 que esta escuela fue construida. Es importante señalar que para 1902 aún existía una fuerte oposición a las escuelas mixtas de niños y de niñas, y especialmente en Arecibo había una resistencia. Y precisamente es en Arecibo, en esos 2 primeros años del siglo XX, que se tenían innumerables aulas y mobiliario deficiente. Pero en 1902, cuando se completó la construcción de la escuela Jefferson original, con 6 salones, se decidió mezclar los niños y las niñas en los salones. Esta escuela estuvo bien equipada, con mobiliario nuevo, pupitres modernos y suficiente espacio en las aulas, lo que no suscitó objeciones. Así que los dejaron, los nenes y las nenas juntos. Después de la construcción de la escuela Thomas Jefferson original de 1902, nos enteramos por el superintendente escolar, de apellido Roberts, que el Día del Árbol ya se había celebrado una fiesta importantísima que se hacía en las escuelas en esta época. Esta festividad consistió en ejercicios en el teatro por parte de los alumnos, donde luego procedían a plantar árboles en el jardín. Y ya mismo veremos los jardines. Esta actividad será una de las más coloridas y reseñadas en los periódicos cuando se construyó la nueva escuela en 1909. La escuela Jefferson fue la escuela graduada más costosa construida en 1902 y veremos un patrón costoso similar cuando se reconstruya la escuela en 1909. En el informe del comisionado de educación, el superintendente de escuela, Andrón, menciona que la Junta Escolar realizó algunas reparaciones a la escuela Thomas Jefferson y que hasta ese momento se utilizaron para dar clases en las mismas escuelas que el año anterior. Pero al mismo tiempo había una gran necesidad de construir escuelas que tuvieran por lo menos 15 salones o aulas.
Para ese entonces no había casa particular en Arecibo que calificara para hacer escuela y demás. Y la gente, muy alta. Así que el superintendente escribió en este informe que las malas condiciones del sistema de salud de la ciudad hicieron necesario separar las escuelas de las casas particulares, en la medida de lo posible o al menos de aquellas partes donde la población era más densa. Las ausencias de los niños por enfermedad fueron extremadamente frecuentes y de esas enfermedades, la malaria fue casi la única que provocó estas ausencias. La mayoría de los niños contrajeron malaria en las aulas, siendo más frecuente en las aulas ubicadas en los pisos inferiores de los edificios. El Consejo Escolar y el superintendente Landrón trabajaron incansablemente para que se construyera un nuevo edificio en la ciudad sin éxito hasta 1901. Landrón, a pesar de no haber logrado la construcción de un nuevo edificio escolar a esa fecha, tuvo la esperanza de que la necesidad de un nuevo edificio escolar se concretara de una forma u otra. Las esperanzas del superintendente comenzaron a tomar forma, ya que aunque la Jefferson fue construida por el Departamento de Educación, la Junta Escolar estuvo considerando construir un edificio escolar nuevo y adecuado. La financiación de esta construcción podría ser, y así fue, según entendía para ese entonces el Consejo Escolar, de que se financiaría con un préstamo al gobierno insular. Al momento de esta investigación, no sabemos cuándo la Junta Escolar de Arecibo decidió sobre la construcción del nuevo edificio escolar, pero tenemos dos fechas importantes en el registro de la propiedad de Puerto Rico, sección de Arecibo, donde se adquirió un terreno por parte de la Junta Escolar de Arecibo para construir un edificio escolar. Y durante la administración del gobernador de Puerto Rico, Charles Herbert Allen, en 1901, el Ayuntamiento de Arecibo donó el terreno al pueblo de Puerto Rico para la construcción de un edificio escolar. El inspector de escuelas de Arecibo, Rufus Rola Lutz, aceptó la donación a nombre del pueblo de Puerto Rico. Y posteriormente, en 1908, la Junta Escolar de Arecibo recibió una donación de un terreno que estaba al lado de los terrenos de la escuela Jefferson, antigua, lo que resultará en una nueva propiedad, la cual sería utilizada para la construcción de la nueva escuela Jefferson. Durante la investigación, el único documento que hemos podido examinar para conocer cuándo y quién diseñó los planos para la nueva escuela Thomas Jefferson es una carta del 10 de diciembre de 1908 de un arquitecto de Rhode Island, Eliezer Butler Homer, dirigida al arquitecto Van Halen Harris del Departamento del Interior de Puerto Rico. Esta carta analizaba los cambios a los planos ya presentados para la nueva escuela Thomas Jefferson. Tampoco encontramos los planos en el expediente. Durante la Primera Guerra Mundial, este arquitecto, en 1918, participó con las tropas de las Fuerzas Expedicionarias de los Estados Unidos en Francia y Homer también participó en función de su cargo de secretario del Consejo Nacional de Trabajo de Guerra, la National War Work Council de la YMCA de los Estados Unidos. Él se va a graduar del Departamento de Arquitectura del Instituto de Tecnología de Massachusetts, del MIT, en 1885. Y posteriormente trabajó como dibujante para Harwell y Richardson, los arquitectos del Ayuntamiento estilo Reina Ana de Belmont. Y entre el 87 y el 1901 fue profesor de arquitectura en el MIT y diseñó la nueva sede del Instituto Trinity Place en Boston. Homer renunció en 1901 para ser director de la Escuela de Diseño de Rhode Island en Providence de 1900 a 1907 y también se desempeñó como profesor de Historia Arquitectónica de 1901 a 1915 en MIT. Él fue arquitecto, asesor del gobierno de Puerto Rico en 1907 y fue presidente de la Comisión de Arquitectos en la competencia para el diseño del Capitolio de Puerto Rico en 1908. Además, también fue miembro de la firma de Clark Howey and Homer en Providence de 1907 al 13, y mientras fue miembro de la firma de Clark Howey and Homer, entre los edificios más notables a saber, fueron el Waverly Grammar School de Belmont, Massachusetts, y el edificio Henry L. Pierce en MIT, y alteraciones a varios edificios como el Roger L. Walker y el de Ingeniería en el gimnasio en Boston. Mientras fue miembro de esta firma, diseñó una escuela en San Juan y otra en Ponce, además de otras dos escuelas en varios pueblos de Puerto Rico. La fotografía que tenemos aquí es esta escuela que él hace en San Juan, en la José Julián Acosta. No, no, esta es la fotografía de cuando se terminó de construir la escuela.
Homer había estado en Puerto Rico desde el verano de 1907 para seleccionar lugares para construir escuelas públicas y para obtener ideas de las necesidades educativas en cuanto a edificios adecuados. Homer, en una entrevista con un periódico en Rhode Island, dijo que había demasiadas escuelas rurales erigidas de uno y dos pisos y que todas se tomarían de un plan original, mientras que las escuelas más avanzadas y secundarias tendrían planes especiales para todos y cada una de ellas. Y el arquitecto Van Allen Harris escribió una carta a Homer el 30 de diciembre de 1908 en la que le expresó que los planos se veían muy bien, pero que la construcción del edificio sería muy onerosa. Y le indicó a Homer que los planes debían ser modificados para estar dentro de los parámetros de los costos que tenía la Junta Escolar de Arecibo. El arquitecto Van Allen menciona algunos aspectos técnicos sobre los cambios, como la altura de los cimientos de las alas o la cantidad de relleno en el frente del edificio, el cual sería muy costoso. En esta carta se hizo referencia a planos y bocetos que no se encuentran en el expediente de construcción para la edición de estos 16 salones. Con base en el presupuesto, se sacrificaron ciertos detalles arquitectónicos de la fachada, las alas y la parte trasera del edificio escolar. El 21 de enero de 1909 se publicó un anuncio en el periódico La Correspondencia para recibir propuestas para el suministro de toda la mano de obra y materiales necesarios para la construcción de 16 salones adicionales de bloques de cemento a la escuela Jefferson en Arecibo. Las propuestas se recibirían hasta las 10 de la mañana del 25 de enero de 1909. La subasta para la construcción de la ampliación de 16 aulas se dividió en cuatro planes. Bueno, vamos a entrar en detalle de lo que consistían esos planes, pero entre las cosas que se discutían en esos planes para hacer la construcción eran hacer los baños, escalones, salones, las galerías, los pasillos y la reconstrucción del antiguo edificio, que era bien importante porque ellos sabían que tenían que reforzarlo porque era el ladrillo. Los licitadores contratistas fueron F.B. Hatch de San Juan, el que se aduce como arquitecto de la Casa Ashford, Antonio Higuera de San Juan, Pedro Vieira Quebradillas y Nico Tirazzi de Ponce. Y Pedro Vieira fue el ganador de la subasta con un estimado de construcción de $27.800. Así que los trabajos de construcción se inician el 19 de abril de 1909. Si ustedes se fijan aquí, esto es una fotografía a medio construir de esta ampliación y esta adición de los salones. Si ustedes se fijan, ya aquí tienen las ventanas que les mencioné tapiadas, las vamos a ver en otra fotografía. Ya están haciendo en este lado el piso en cemento. Y otra cosa que sucedió cuando se comienza esta construcción es que una de las condiciones cuando los trabajos de construcción comenzaron fue que como las clases aún no habían terminado, el antiguo edificio no se podía tocar hasta el mes de junio, cuando concluyeron las clases. Por lo tanto, el contratista tuvo que trabajar en las nuevas alas de las aulas, que es la parte izquierda y la parte derecha, hasta junio. O sea, no pudo tocar nada de eso hasta junio. Así que durante las semanas que se estuvo trabajando en la ampliación de las 16 aulas de la Jefferson y del antiguo edificio, se realizaron informes semanales sobre el estado de las obras. Y el último informe de obra, que está en el expediente, está fechado el 18 de septiembre de 1909, donde se informa de la conclusión de los trabajos de construcción de la escuela. Se hacen dos subastas adicionales. Una va a ser para los baños y otra va a ser para la plomería. Para la subasta de los sanitarios, la Junta Escolar solamente recibe una propuesta que fue también de Vieira, que estaba haciendo la construcción de la escuela, que fue de unos $3.000. Para la propuesta de la tubería y drenaje, compitieron Marino and Company y la otra fue Gordon Spaven, que esta última fue la que ganó la subasta para hacer la plomería de la escuela a unos $2.300. Y aquí tenemos un dibujo a la izquierda del teniente William Armstrong durante su paso por la ciudad de Arecibo. Él estuvo en varios pueblos de la isla, recopilando información de los pueblos y en sus libretas él hacía dibujos de estructuras o cualquier otra cosa que le llamara la atención del pueblo, incluyendo escuelas, iglesias, edificios importantes. Y la foto de la derecha, que es de Nociones, es de cuando terminan la construcción de la escuela. Si ustedes se fijan, aquí en el medio hay un poste con la bandera de los Estados Unidos. Miren este diseño aquí, curvo, que está aquí arriba. Esto es lo que se llama el frontis.
Y esto es característico de los Mission Style de California. Y aquí tenemos de Armstrong, los dibujos que hizo del pueblo de Arecibo. Y si ustedes se fijan aquí al final, en lo que serían, digamos, el fin del casco urbano de la ciudad, pues ya tenemos aquí que ya la escuela Jefferson ya era un edificio que se había concluido. Continuamos. Y aquí tenemos una vista de los jardines. La foto no tiene fecha, pero yo deduzco que debe estar bien cerquita de entre la década del 10 y el 20. A mediados del 10, empezando el 20, porque como les mencioné hace unos minutos, dentro de las actividades que se hacían era la del Día del Árbol, que se sembraban árboles. Aparte de eso, también los jardines en esta época se utilizaban para cosechar. Eh, lo que podríamos llamar artes agrícolas, ¿no? De hecho, habían jardines al frente de la escuela y jardines en la parte de atrás de la escuela. Muchas de estas fotografías solamente muestran el edificio principal, pero cuando uno ve los mapas de la época se ven otras estructuras en madera pequeñas, como aduce en la información de los periódicos, que la vamos a ver ahora en las próximas laminillas. Si tenían juegos o aparatos de gimnasia, pues estaban en esas pequeñas estructuras. Y en la prensa de Puerto Rico comenzamos a ver noticias sobre esta nueva escuela. A poco más de un mes del inicio de su construcción, el diario La Correspondencia notificó a la ciudadanía que esta nueva escuela tendría capacidad para albergar a todas las escuelas de grados superiores. La expectativa creada por el nuevo edificio escolar llegó a la noticia el 22 de septiembre de 1909, cuando se anunció en el diario La Correspondencia la inauguración del nuevo y magnífico edificio. La noticia indicaba que el comisionado de educación asistiría a la inauguración y para noviembre de ese mismo año se terminó la construcción de una acera para que los niños pudieran caminar hacia la escuela sin ningún peligro. Y esta es una foto de la parte trasera de la Jefferson mientras el piloto Schmidt volaba sobre Arecibo el 10 de diciembre de 1911. De hecho, el aterrizó en la parte de atrás de la escuela. Esa es la fotografía que vemos aquí a la derecha y la de la izquierda, pues ahí vemos el avión cuando está revoloteando sobre la escuela y lo que ven aquí a la izquierda es la parte trasera de la escuela y fíjense que como el frontis también tiene un diseño aquí del estilo de California, de California Mission Style, en la parte de atrás. De hecho, esa fue una de las quejas del arquitecto del Departamento del Interior, de que por qué gastar recursos y dinero en poner bonita la parte trasera de la escuela si nadie la iba a ver. Pero parece que esta parte sí a lo último decidieron decidirla porque no estaba contemplada. Y aquí tenemos otra fotografía cuando él está despegando en la parte de atrás de la escuela. Continuamos. La nueva escuela Jefferson comenzó a brillar con luz propia en la ciudad de Arecibo. Durante varios años, la nueva escuela Thomas Jefferson fue la única escuela graduada en las inmediaciones del área urbana de la ciudad. Este edificio escolar se convirtió rápidamente en el centro de numerosas actividades escolares y cívicas durante los primeros 50 años de su existencia. La escuela también se convirtió en sinónimo de progreso y modernidad. El diseño y la construcción de la escuela Thomas Jefferson fueron reseñados en la prensa puertorriqueña. Tal fue así que el diario La Correspondencia envió un corresponsal a conocer de primera mano la escuela y así informar a los lectores del diario. El reportero menciona lo magnífico que era el edificio y lo cerca que está del centro de la ciudad. También reseñó la amplitud del patio, el área de juego, el equipamiento de gimnasio, tanto para niños como para niñas. Y la maestra principal de la escuela, la señora Casey, acompañó al reportero en un recorrido por las 22 aulas. En todas las aulas, según el reportero, la limpieza era absoluta, el orden admirable, y en los primeros grados se observaba cómo los pequeños de ambos sexos daban sus clases de inglés con verdadera seguridad y precisión. Asimismo, el reportero indicó que la asistencia de los grados séptimo, octavo y bachillerato era de los mejores. El reportero terminó de calificar su visita en el momento de la salida de los alumnos como una hermosa. A la hora de la despedida, más de 900 alumnos de diferentes grados desfilaron con sus profesores al frente en filas de dos con el mayor orden y exquisita compostura. Según la apreciación del reportero, el grupo de alumnos de la escuela Thomas Jefferson era el mejor de la isla.
Y durante los próximos años veremos la relación de la comunidad con la escuela Jefferson en actividades escolares y cívicas, por ejemplo. Ya en 1910 la prensa informó sobre las fantásticas exhibiciones escolares en la escuela Jefferson, las cuales fueron apoyadas por un numeroso público. Y que estas exhibiciones demostraron el progreso de esta escuela. En 1912, la Jefferson participó en las fiestas patronales ofreciendo un gran carmesí, organizado y decorado por la Sociedad Protectora de Mendigos y variada animación como un concierto y fuegos artificiales. Además, la revista Puerto Rico Ilustrado reseñó estas fiestas y también destacó a los carmesís en el parque y jardines de la escuela Jefferson como una de las fiestas más cultas, divertidas y hermosas que se han realizado en Arecibo en tanto tiempo. Uno de los artistas más renombrados de Puerto Rico, Julio Tomás Martínez, oriundo de la ciudad de Arecibo, colaboró en la decoración de estas fiestas en la escuela Jefferson. A fines del año 1912, el gobernador Jagger, Arthur Jagger, visitó la escuela. Esta es la fotografía que tenemos aquí abajo, donde está saliendo ya prácticamente de la escuela. Y aquí tenemos algunas otras fotografías de la escuela. Si ustedes se fijan, en la de, aunque son bien cerquita del 1913, aquí vemos que la verja es cortita, bajita. En la próxima fotografía vemos que la ampliaron. De hecho, eso se debe a como una queja de los maestros de que había gente que cruzaba la verja cuando estaba cortita, bajita, y se metían a la escuela. Y eso estaba causando problemas, así que decidieron subir la verja. Y claro, la verja cuando le cambian la altura, utilizan un diseño que lo tapiaron. No, no coloqué esas fotos en la presentación, pero cuando uno se acerca a la verja, ese diseño, que no son balaustres, como en formas de X y cruces, usted se acerca a la verja y se ve, digo, pero obviamente están tapados con cemento, pero el relieve todavía hoy en día se nota. Y esto es un plano general de Arecibo de 1918, donde se puede apreciar la ubicación de la escuela Jefferson. Miren aquí, perdón, aquí a la derecha en forma de H y la Muñoz Rivera la tenemos aquí a la izquierda. Y en julio de 1913, dentro de las muchas cosas que sucedían en la escuela, se instaló una carpa frente a esta para presentar representaciones teatrales de una compañía cubana, dirigida en ese entonces por Raúl del Monte. Y el 11 de octubre de 1918, cuando la isla de Puerto Rico fue azotada por un terremoto que afectó grandes áreas de Puerto Rico, y este terremoto causara graves daños a numerosos edificios, incluyendo edificios escolares. Ni los informes de reparación de edificios escolares, ni los periódicos destacan que se haya realizado reparación alguna en la escuela Thomas Jefferson, lo que nos hace inferir que la escuela Thomas Jefferson fue bien construida en 1909. Posteriormente, en 1920, durante la estancia de los marineros del acorazado español Alfonso XIII, se celebraron grandes fiestas en Arecibo y como parte de los homenajes a los marineros españoles en Arecibo, la escuela Jefferson participó con una comisión de señoritas que ofrecieron flores a los marineros. En el 1921, la escuela Jefferson presentó un número musical titulado Claro de Luna como parte de las festividades de Arecibo, las fiestas patronales. Ese mismo año, las noticias de la escuela Thomas Jefferson continuaron destacándose en la prensa. El inspector de escuelas Manuel Genín invitó al periodista de la correspondencia, Nicola, a visitar la última exposición escolar de la escuela Jefferson. El invitado pudo contemplar la exposición agrícola y de artes manuales organizada por la profesora Silva. La exposición agrícola contó con una variada colección de cereales cosechados en escuelas rurales por alumnos y profesores. Otra de las actividades importantes en la que participó la escuela Thomas Jefferson fueron las campañas juveniles de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial. Y aquí tenemos una vista de los años de cejando la década del 30. Dicen aquí se puede notar el diseño cuando se subió la verja de altura. Y esto es una fotografía aérea donde se puede apreciar la parte trasera de la escuela y el baño o los baños de niños y niñas que se construyó cuando se modeló la escuela. También cabe señalar que entre los grandes logros de esta nueva escuela también
o sea, ellos crearon un semanario escolar entre los estudiantes y los maestros que se llamó El Vocero de Jefferson. Y en 1959, la ciudad de Arecibo conmemoró durante 5 días los 50 años de la escuela. Durante la clausura del programa artístico cultural de la conmemoración del cincuentenario, que fue el viernes 20 de noviembre, asistieron en el patio más de 500 personas. La actividad estuvo dirigida por la directora de la escuela, la señora Carmen Martínez, y entre los saludos formales, el representante del Departamento de Instrucción se dirigió al público y además se dirigió al público el doctor Pedro Mora Rico, quien fue uno de los maestros que inauguró la escuela en 1909. Al cierre del acto estuvo a cargo del doctor Arturo Morales Carrión, subsecretario de Estado y catedrático de Historia de la Universidad de Puerto Rico. Estos festejos contaron con la participación artística del coro del grado superior de la Jefferson, el coro de la Universidad Interamericana, el tenor Víctor Pagán, acompañado al piano de Héctor Méndez, el declamador Roberto Franco, la bailarina Evelyn Vázquez, el coro del Glee Club de la base Jaime de Aguadilla y la patrulla aéreo civil del liceo. Y durante estos primeros 50 años, la Escuela Thomas Jefferson estuvo involucrada en innumerables actividades, ya fueran cívicas, escolares o culturales. Por ejemplo, abriendo la década de los años 60, tenemos noticias de la visita del Cuerpo de Paz a la Escuela Thomas Jefferson para conmemorar el establecimiento de las Naciones Unidas. Aquí tenemos una vista aérea del año pasado de cómo luce la escuela hoy en día. A través de los años, el edificio ha sufrido cambios estructurales, adiciones físicas y nuevas tendencias en su funcionalidad. La vida útil y relación productiva con la comunidad de esta escuela llegó a su fin en el 2014, cuando el Departamento de Educación de Puerto Rico ordenó su cierre. Como parte del plan de transformación y reorganización escolar, el secretario del Departamento de Educación anunció en ese momento el cierre de más de 100 escuelas para el inicio del próximo semestre, que sería agosto del 2014. El cierre de escuelas promovido por este plan culminó en el mes de mayo de 2015, cuando se redujo a 59 el número de escuelas que se cerrarían oficialmente. Durante el 2014, la Jefferson, como la llamaban y la sigo llamando yo, dejó de ser utilizada como casa escuela. Desde entonces, la propiedad fue conservada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. 2 años más tarde, el Departamento de Transportación y Obras Públicas transfirió y cedió condicionalmente la propiedad del terreno y la escuela al municipio de Arecibo mediante solicitud del gobierno municipal. La cesión se concretó el 11 de julio del 2016. En el 2017, el municipio de Arecibo arrendó la escuela Jefferson a una entidad sin fines de lucro con el propósito de ofrecer servicios educativos por un término de 5 años. En enero del 2018 se aprobaron unas obras de remodelación en 2 salones de clases de la escuela para instalar los nuevos archivos municipales, ya que el edificio que albergaba los archivos municipales sufrió severos daños tras el paso del huracán María en septiembre de 2017. La instalación de los archivos nunca se llevó a cabo. El 11 de febrero del 2020, el gobierno de la ciudad aprobó la conversión de la escuela Jefferson en un centro de necesidades especiales y enfermedad de Alzheimer. Los trabajos de conversión de la escuela no se completaron debido a la emergencia de la epidemia del COVID-19 que se declaró en Puerto Rico en marzo de ese mismo año. Y aquí por último tenemos unas vistas de la escuela, ¿verdad? Cuando yo hice este trabajo de investigación, yo debía de fotografiarlo todo lo que estuviera alrededor de la escuela, afuera y adentro. No, ¿verdad? No las voy a poner todas, no las voy a colocar todas. Pero esta es la vista actual de la entrada de la escuela Jefferson, la fachada principal. Ya en la segunda ya estamos adentro, todavía quedan los escalones originales. Aquí por donde está este árbol casi no se nota, pero ahí está la entrada al sótano. Fíjense que aquí tapiaron 2 ventanas. Eh, Aquí tenemos otra vista de la escuela que se ve la forma de H, el medio, el núcleo principal, que era el ladrillo. Fíjense en la diferencia entre las alas y el núcleo principal, cómo lo pegan, por así decirlo. Y esta es la parte que es bien fuerte en concreto armado para darle fuerza al edificio. En este lado y en este lado se nota más por dentro, ¿verdad? Cuando uno mira el edificio en la galería. Esta parte de aquí atrás, de los baños que se hicieron en el 1909,
lo que está detrás de los baños fueron salones adicionales que se construyeron. Demos un minutito a Daniel, que ahí en Arecibo estaban sin luz, así que vamos a esperar un minutito a que pueda reconectarse nuevamente, que ya quedaba poco de la presentación. Ya tenemos a Daniel con nosotros. El micrófono, Daniel, el micrófono para poderte escuchar, Daniel. Ahora se me perdió Ahora, entre tantas bien, pantallas. No se me fue la luz, pero se me fue el internet. Ok, me quedé aquí, que esta es la fachada principal. Esto es un diseño que se le hizo al desagüe, recuerda de colocar la la parte presentación. otra vez, espérate, voy por ahí, dame un segundo. Sí, es que parece que cuando se cae todo. Ahora se ve. Sí, ahora sí. Ok, pues nada, como le estaba diciendo, esta es una vista más cercana de la fachada principal. Esto que vemos en la fotografía de la derecha son unos desagües bien bonitos, un diseño bien bonito que sacó, ¿verdad? Parte de embellecer la estructura. Ya estamos acabando. A la izquierda, esto fue la oficina del director, pero era uno de los salones originales de la escuela cuando era el ladrillo. Y si se fijan aquí, lo que les mencioné, la ventana tapiada, o sea que todo esto es original, esto es el ladrillo. Y adentro, aquí no lo vemos, pero inmediatamente al lado de este salón está lo que sería el tercer salón, yendo en esa dirección, que fue la biblioteca. Y si ustedes se fijan, esta es la parte de adentro, miren las columnas de concreto que le añadieron a los salones de ladrillos para reforzarlas. Aquí están las ventanas tapiadas que daban hacia el exterior, que ahora no, porque lo que hay es un pasillo con los otros salones. Y aquí tenemos una vista a la izquierda de lo que serían los salones nuevos, más grandes, más espaciosos, pero fíjense en las vigas, las columnas, o sea, son bien grandes, bien resistentes, y lo que vemos a la derecha es el sótano, lo mismo, miren las vigas, miren las columnas, son bien anchas. Y aquí tenemos la parte de atrás de la escuela, si ustedes se fijan, lo que vimos en las fotografías antiguas, esta parte del diseñito aquí en forma de medio arco, ya eso ya no está. Cuando eso se cayó, lo quitaron, lo tumbaron, no, eso no me consta, pero estuvo ahí en algún momento y claro, le han hecho algunas modificaciones a la parte de atrás para electricidad, agua, aire acondicionado, cuando trataron de convertir la escuela para dar otros servicios. Esta verja que está aquí, lo mismo, esto no estaba. Todo esto era el patio de la escuela, claro, cuando van a convertir la escuela para dar otros servicios, pues la protegen, ¿verdad? Para que nadie entrara a esa parte de la escuela, que era lo único que iban a utilizar. Y aquí al fondo, el baño que les mencioné, que eso no estaba cuando yo estudié, yo me gradué en el 89. Y aquí tenemos pues el baño que se construyó en 1909 y como verán, está en inglés. Boys, por el otro lado dice girls. Recuerden que en esta época era inglés todo, incluyendo la educación en la escuela. Y para terminar, hasta el día de hoy, la escuela Thomas Jefferson se encuentra vacante y según las autoridades propuestas para darle un uso que es beneficio para la comunidad. Como la más antigua de Arecibo y como una de las escuelas de principios del siglo XX más antiguas y mejor conservadas de Puerto Rico, la propiedad conserva la mayoría de sus características físicas, relación espacial y proporción. Al poseer la mayoría de los aspectos de integridad, como su ubicación, entorno, materiales,
sentido y asociación, los cambios en el diseño no han afectado la capacidad de la propiedad para transmitir su significado. La escuela Jefferson es de importancia a nivel histórico-social, ya que es uno de los mejores ejemplos de proyecto social emprendido por los Estados Unidos en Puerto Rico para promover la educación combinada con el proyecto político de promover los valores estadounidenses y el proceso de aculturación en la isla de Puerto Rico. Y siempre termino con la bibliografía, aparte de la bibliografía que utilicé para hacer la investigación, y hasta aquí llegamos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Daniel, por la presentación de esta noche. Gracias por sobrevivir la falta de electricidad y que se haya ido por un momentito al internet. Como siempre, damos unos minutitos en lo que las personas que nos acompañan en Facebook compartan sus comentarios. Les comento que la próxima charla se titula Rastros del descubrimiento y la colonización en los nombres de nuestros barrios. Será el próximo jueves a cargo del doctor Rafael Torrech. Así que las personas que estén interesadas en participar de la charla, recuerden enviarnos un correo electrónico. Estas charlas que nos quedan son virtuales. También Daniel, Ramón Gadea compartió una foto, está en el chat de la escuela, es una foto a colores, indica que es de finales de los 80 de la colección de Ramón Gadea. Así que La- perdona, perdona que interrumpa. Yo le comenté a Daniel en un post que él hizo que mi mamá fue maestra en la Jefferson de 1967-68 hasta finales de los 90 y yo vivía a un bloque de la escuela. Entonces, cuando la Jefferson, pues, para mí es como mi playground, como dicen acá en Filadelfia, pero es donde yo nací, me crié y lo que él dice, cuando todavía en los años 70 cuando yo estudié allí, los bandos de las fiestas patronales, casi toda la actividad cultural empezaba en la Jefferson y Ujú, era el centro de todo, todo comenzaba y los reinados del día de San Valentín, yo tengo fotos extensas de que me ponían de voluntario para todas esas cosas con muchos de los que nos criamos allí y cabe destacar que muchos de los profesionales que Arecibo, casi todo el mundo venía de Atillo, de Camuy, de los pueblos aledaños a estudiar a la Jefferson porque era un centro que había que estudiar ahí, de ahí nos esparcíamos a las otras escuelas, aún personas de las escuelas públicas, de las escuelas privadas venían a la Jefferson a hacer su escuela intermedia y hay profesores en MIT, hay personas que están en la NASA, médicos, abogados y cantantes muy populares como Luisito Carrión y hacían sus presentaciones en la cancha de la Jefferson. O sea que la Jefferson era como el centro cultural de, por lo menos de los años 60 y que me corría el profesor hasta principios de los 90 de lo que yo viví era ir a la Jefferson, era el evento. Aún después de horas, había mucha actividad y tengo muchas fotos de esas porque eran de los salones y todas esas cosas y para mí perdona que me haya tomado este privilegio, pero es que para mí la Jefferson yo no puedo hablar de mi niñez en Arecibo ni mi vida en Arecibo sin hablar de la Jefferson. de hecho, hubo un momento en que la Universidad Interamericana, sus primeros salones de clase donde dio clases fueron ahí, que fueran clases nocturnas antes de tener su primer edificio. O sea, la escuela Jefferson sirvió a la comunidad desde el día uno. ¿Verdad? Que qué pena que pasó lo que pasó, como la cejaron, ¿no? bien, gracias a Ramón Gadea por compartir. Así que vamos, si alguna otra persona, al igual De que hecho, Ramón, jamón, quiera. cuando yo estudié allí, la fuente no estaba, y el centro tampoco, o sea que no lo llegué a ver. ¿En qué año tú estudiaste, Daniel, si te puedo preguntar? Entré en el 87, 87, 89. Ah, tú eres mucho más joven que yo. Yo me gradué en el 79. Sí, lo que había era, en una de las fotos que tú presentaste de la actividad del 59, había un centro allí de como en el donde está la fuente, que era como un Mm, pedregal,
y allí todas las clases se tomaban, el último día de clase en séptimo grado se tomaban una foto allí. Ese era allí frente del el redondel, y allí después siempre había algún tipo de cultivo, pero la fuente fue para finales del 80, creo que para los 90. Entonces la foto es un poquito más. Esa es una foto compuesta de 3 fotos que se tomaron, y entonces un profesor de arte se las vendió a los maestros. Y yo tengo una de las copias originales que atesoro. Sí, sí. Y fíjate, habría que ver cuándo se hizo ese cambio, porque originalmente lo que estaba era el poste con la bandera de los Estados Unidos, que era la representación del poder de los Estados Unidos aquí en Puerto Rico, como en todas las escuelas, y que hayan quitado la bandera de ahí para colocar, ¿verdad?, la fuente y el centro, y la fuente la pusieron en la parte de atrás. De Bien, más decirte que al frente de donde estaba el sótano había un salón de arte, y ahí nosotros tuvimos el privilegio en el año 78 de escuchar a don Juan Boria. Lo tenía en un salón de clase y él dijo, no, no, tenemos que salir afuera, y debajo de uno de los pinos que eran históricos en aquel entonces. Don Juan Boria tomó a todas las clases de estudios sociales y nos dieron libre para ir a escuchar a Juan Boria, hacer su poesía, render su poesía fuera del salón de clase. Una de esas cosas que uno le dice, un estudiante de séptimo grado, y ahí está don Juan Boria, que mi mamá dice que lo vio también cuando era joven. En el año 77, 78 fue que estuvo en nuestra escuela, y lo traían regularmente a las escuelas a hacer ese tipo de presentación. Y los capitanes también practicaban ahí. El equipo nacional para la primera Olimpiada, que creo que fueron, una de las primeras prácticas fue ahí. Yo lo leí en algún... O sea que me quedo Y callado sí, porque es que la Jefferson voy a decir el centro del universo, pero no, estoy exagerando. pero fíjense, cuando hice la investigación, yo me topé con esa información deportiva, lo que pasa es que no la incluí, pero sí, ahí practicaban los capitanes. Eso es otra cosa más de la que estaba involucrada la escuela ayer. ok. Preguntan, Daniel, ¿en qué consistía la educación pública en Puerto Rico previo al 1898? Pues mira, yo no entré de lleno en el siglo XIX, pero según los informes y los reportes que se empezaron a confeccionar en el 1900, las clases o lo que se le daba a los alumnos era anticuado. De hecho, mezclaban los estudiantes, no, ¿verdad? Vamos a tomar de ejemplo el tiempo de nosotros. Nosotros tenemos la escuela elemental o la primaria, teníamos la intermedia, que ahora hicieron unos cambios, y teníamos la escuela secundaria, ¿verdad? Del kinder al sexto, del séptimo al noveno y del 10 al 12. En esta época no los tenían todos mezclados, podían tener 3 o 4 estudiantes de 6, 7 años, y si había mesa o sentado al lado niños de 14 15 años a otro nivel, y el maestro o la maestra dándole la misma clase a todos estos estudiantes de diferentes niveles, ¿no? O sea que, como te digo, no te puedo contestar específicamente la pregunta del cómo, pero por lo menos lo que se menciona en los reportes, según el testimonio, ¿verdad? En las visitas, es que lo que había aquí era un desastre. Bien, gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta o comentario de los que nos acompañan por Zoom? Bien, siempre damos un minutito adicional a los que nos acompañan por Facebook para darle tiempo. Como siempre, les recordamos que el próximo jueves tenemos charla y nos quedaría una adicional en diciembre, como les indiqué, y con esa completamos el ciclo de charlas del 2023 y ya estamos organizando las del 2024, si Dios quiere. Así que, Eh, Quisiera añadir algo, ¿verdad? Como dato extra, ¿verdad? Que no lo incluye en la investigación porque se enfocaba en la Thomas Jefferson. Pero cuando construí la Luis Muñoz Rivera, digo, que yo la conocí como la Luis Muñoz Rivera, cuando construí esa nueva escuela, fue la nueva escuela, lo que sería la high, o sea, la alta escuela. O sea, que hacen esa separación, y los estudiantes ya más grandecitos, digamos, lo que yo le llamaré bachillerato, del noveno hasta el grado 12, pues pasan a cursar estudios allá.
Los otros niveles se quedan en la Jefferson y de hecho las clases nocturnas también como clases vocacionales. Antes de que Arecibo tuviera la escuela vocacional Antonio Luchetti del 56, las clases vocacionales primero se dieron en la Jefferson y luego pasan también a hacer a Luis Muñoz Rivera. De hecho, en la documentación cuando yo la estaba examinando, habían cartas donde se estaba pidiendo ayuda a la escuela vocacional que estaban o en una o en la otra escuela para hacer separación, o sea, no había chavo, no había dinero. Así que vamos a usar los estudiantes para hacer la electricidad, para hacer la construcción, para que ustedes vean lo importante, no solamente de estos edificios y su relación con la comunidad, sino la relación de los maestros y los estudiantes para salvaguardar su edificio en donde ellos recibían la enseñanza. Perfecto, muchísimas gracias. Nada, así que una vez más, muchísimas gracias Daniel por haber compartido con nosotros esta charla en la noche de hoy y las que ofreciste durante todo el año. Esperamos contar contigo en el futuro, en el próximo 2024. A todos los que nos acompañan, como siempre, muchísimas gracias y los esperamos el próximo jueves. Así que les recordamos que las charlas las puede ver nuevamente en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias, Daniela, a los que nos acompañan. Muy buenas noches a todos. Ah,